Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El desierto parecía tragarse el horizonte cuando la diligencia asomó por el último recodo del camino. El cochero azuzó a las mulas con un chasquido que se perdió en el viento caliente. El polvo se levantó en espirales que olían a yeso y a sol. Sobre el techo, un baúl de cuero rezumaba el olor a jabón de sebo y a lavanda barata. Dentro, con las manos apretadas en el regazo, viajaba Clarisa. Había dejado atrás 2 días de trocha, un tramo de rieles que nunca coincidían con su respiración y una hilera de noches mal dormidas en posadas donde todo crujía. En cada estación había imaginado la misma escena. Ella descendiendo con calma, las manos seguras, el piso firme. Ella, grande como un ombú, sosteniéndose en sus propias raíces. Se había repetido el consejo de su abuela: donde te miren raro, mira tú con cariño. Y con eso había permitido que la esperanza hiciera menos largo el camino. Santa Esperanza emergió sin ceremonia. 4 calles cruzadas, un campanario de adobe, el salón con su fachada verde desteñida, la herrería donde rebrillaban, martillo a martillo, los clavos recién templados. 2 perros dormían rendidos bajo la sombra corta del mediodía. El aire vibraba con zumbidos. A esa hora el pueblo se movía poco y hablaba más. Las persianas se entreabrieron cuando la diligencia se detuvo frente a la oficina de correos y telégrafos. Santa Esperanza, canturreó el cochero con voz que parecía una puerta de granero abriéndose. Bajar equipajes. Clarisa respiró hondo. Palpó dentro del bolso donde guardaba doblados los últimos 3 hilos de cartas de Tomás el Colorado Ramírez. Había repasado esas letras tantas veces que se las sabía de memoria. Sabía dónde la tinta se había corrido con una gota de café, donde una palabra había sido mordida por el borde de la mesa. Si vienes, decía en una de ellas, no te prometo lujos, pero sí espacio para que respires tranquila. El primer pie en tierra crujió la tabla de la acera. Sintió la mirada de los hombres que fumaban bajo el alero del salón. Una risotada corta, sin humor, tropezó entre los postes. Miren nomás, dijo uno con un sombrero ladeado y un chaleco que había conocido mejores días. Para esa vamos a necesitar reforzar el piso de la iglesia. Las risas rebotaron como piedras. Clarisa se afirmó en la barandilla de la diligencia y bajó el segundo pie, más despacio. Una mujer de delantal blanquísimo, la dueña de la fonda, asomó la cabeza por la puerta y la volvió a esconder detrás de un gesto que no llegó a ser saludo. Otra voz desde el salón: que no se acerque al abrevadero, que nos seca el pozo. Clarisa no levantó la vista. Desde niña había aprendido que la vergüenza ajena ajaba más que el sol, y que una mirada firme valía por 2 respuestas. Le dolía, sí. La humillación tenía un filo sin sierra para ella, pero no estaba allí para convencer a nadie de nada. El cochero, un moreno de bigote fino que respondía al nombre de Jacinto, tocó el ala del sombrero con respeto. «Señora, el baúl», dijo, y con un gesto pidió ayuda a un muchacho flaco que se ganaba unas monedas descargando paquetes. Entre los dos bajaron el equipaje de Clarisa y el baúl retumbó en la madera. «Gracias», dijo ella. Su voz era baja, como si quisiera no perturbar el calor. «¿Sabe usted si el rancho Ramírez queda lejos?» El muchacho flaco sonrió con incertidumbre, miró por encima del hombro buscando permiso. «No tanto, señora. Cruzando el arroyo seco y...» Se interrumpió cuando el del sombrero ladeado volvió a palabrar. «¿El Colorado?», dijo con un brillo petulante. «Pero si ese hombre no tiene remedio. Ahora trae...» Y dejó la frase colgando, como si el aire fuera a completarla. Jacinto carraspeó. «Por el camino del molino», retomó el muchacho apurado. «Si gusta, puedo. Yo la acompaño», dijo otra voz inesperadamente amable. Era el levita del pastor Ortega, que había salido de la sombra de la oficina de correos con una Biblia bajo el brazo y el rostro rojo por el sol. Tenía el tipo de hombre que se salpica cuando lava, meticuloso al abrir las cartas con una navaja que parecía un cuchillo de cirugía. Pero antes, añadió, quizá quiera tomar un vaso de agua. El camino desde la estación no es poca cosa. Ramírez no es de tardanza cuando promete venir, pero los partos de las vacas y las cercas rotas no leen el reloj. Clarisa agradeció con un gesto. No tenía sed, o no sabía si la tenía. Tenía más bien un temblor pequeño que nacía en los pies y subía por los tobillos, un miedo antiguo a equivocarse de puerta. Se sentó en el banco frente a la fonda, y el banco protestó con un quejido que algunos convirtieron en chiste. Ella, mientras, puso el bolso sobre el regazo y, como si se abriera a sí misma, desató la cinta que sujetaba su sombrero de viaje. Su cabello, recogido con alfileres, blasfemó discretamente en mechones. «¿Es usted Clarisa?», preguntó el pastor, midiendo cada sílaba con caridad prudente. «Sí, señor». «Bienvenida, entonces. La gente aquí tiene la lengua más suelta que el bolsillo, pero el corazón con el tiempo se les ablanda», dijo.
Yo soy Ortega, y esa es la fonda de doña Prudencia. Si necesita cuarto por la noche, ella le arregla uno. Si no, supongo que Ramírez ya estará por llegar. El salón apretó la música de un piano desafinado que alguien tocaba con 2 dedos. Un hombre alto, con la barba rala y el pantalón metido en las botas, hizo como que se sacudía el polvo del chaleco al pasar junto a Clarisa. La evaluó de arriba abajo con la calculadora del prejuicio detrás de los ojos. Alguien más dejó caer una palabra larga y pegajosa sobre la mesa vecina. Novia. La palabra, que en otro lugar podría haber sido dulce, allí era una piedra. Clarisa, para no quedarse a solas en su propia piel, se obligó a mirar las cosas. Las grietas del adobe que parecían mapas de ríos, las nubes lejanas como ovejas perdidas, el brillo metálico de la mosca que insistía en el vidrio de la ventana. Mirar el mundo siempre la había salvado. Mientras esperaba, lo recorrió con esa curiosidad suya que todos creían que no cabía en una mujer de su tamaño. Recordó, inevitable, la primera carta de Tomás. Había llegado a su mesa de costura entre un pedido de enaguas y otro de forros para sillas. Me llamo Tomás Ramírez, decía. No sé escribir bonito, pero me defiendo. Acá la tarde cae de un color entre durazno y barro. Si tuviera con quién comentar eso, no me parecería tan raro fijarme. Ella le había respondido con anécdotas del barrio, con dibujos torpes de flores en el margen, con recetas de pan dulce. Él, después, le escribió sobre los bueyes, sobre una niña que corría detrás de los gallos con un palo, sobre el silencio de la fogata cuando se apaga. Ninguno dijo la palabra soledad, pero la fueron bordando entre líneas. El caballo se oyó antes de verse, con ese trote que no confunde el oído de un pueblo chico. El murmullo cambió de tono, como cuando cambia el viento. El pastor Ortega miró hacia el extremo de la calle y asintió con un gesto que era casi una bendición. Tomás el Colorado entró al cuadro como entran los hombres que ya pertenecen a un lugar, sin pedir permiso. No era alto, pero tenía la espalda sembrada de trabajo. La barba le crecía desigual como maleza, y la camisa, arremangada, dejaba ver unos antebrazos tostados que conocían la soga, el cuchillo y el agua fría del arroyo. Sus botas traían el polvo de la tarde, y el sombrero le hacía una sombra que le cortaba la cara en 2. Lo primero que se notaba, sin embargo, era la forma en que miraba. Directa, sin pescar en río revuelto. Se detuvo a 3 pasos de Clarisa. El salón detrás enmudeció con un interés ácido. Clarisa, dijo. Su voz no era grave ni fina. Tenía el timbre de las cosas verdaderas. Soy Tomás. Ella se puso de pie con un cuidado que parecía ceremonia. El banco volvió a quejarse, contento de recuperar su forma. Los ojos de Clarisa se encontraron con los de él, y por un momento que nadie pudo medir, los ruidos del pueblo se movieron a otra distancia. Tomás, dijo ella. No se abrazaron. No se tenían aún los gestos aprendidos. Pero el acto pequeño de que él acercara la mano y tomara el asa del baúl, como si fuera lo más natural del mundo, fue una especie de promesa visible. Vamos, dijo él. El sol está malo a esta hora. Una carcajada se escapó del hombre del sombrero ladeado. ¡Colorado!, gritó. No te la vayas a llevar por el puente que se te cae. Tomás se volvió despacio. No desenvainó el cuchillo. No tocaron sus dedos el cinturón. Miró al hombre con una paciencia que no se compra en ninguna tienda. Gavino, dijo nombrándolo. ¿Te acuerdas de cuando te saqué el caballo del lodazal? ¿O de cuando le presté a tu hermana un par de manos para el techo? Yo... Entonces cóbratelo así, callándote hoy. La frase no era un trueno, pero cayó con el peso justo. El hombre mascó una respuesta que no dijo. Alguien en el piano encontró una nota que sonó más limpia que las otras. El pastor Ortega fingió buscar algo en su Biblia y sonrió para adentro. Tomás alzó el baúl como quien levanta algo que merece cuidado, no como quien hace alarde de fuerza. Miró apenas a Jacinto y al muchacho del muelle. Gracias, dijo. En el rancho hay un costillar para el domingo. Pasen si quieren. El cochero inclinó el sombrero por segunda vez en esa mañana y se olió un presentimiento de que aquel rancho iba a ser, por un rato, un lugar con calor de casa. Caminaron. El camino al rancho no quedaba lejos, como había dicho el muchacho, pero tenía curvas que obligaban a conversas cortas y silencios largos. Los pastos resecos se apoyaban en cualquier sombra, y el arroyo no era más que una cicatriz clara en el paisaje. Siento lo del pueblo, dijo Tomás al fin sin mirarla. A veces tarda en aprender. Yo también, respondió ella. También tardo en aprender a veces. Él sonrió con una comisura. Sofía, empezó y se interrumpió. Mi hija es de preguntas. Si pregunta mucho, no es por malicia. Es porque la cabeza le late. Me gustan las preguntas, dijo Clarisa. Así, sin mucho teatro, avanzaron. En una curva, un burro se espantó con una víbora y casi tumbó la carga de un campesino.
Clarisa, sin pensarlo, dejó el bolso en el suelo y sujetó la cuerda con ambas manos. Sus dedos fuertes de costurera que hinca la aguja afirmaron el nudo mientras el animal pataleaba. El campesino los miró con gratitud muda y la escena se disolvió antes de que el pueblo pudiera encontrarle un chiste. Tomás la miró de soslayo, como quien toma nota de algo importante. «Las manos no mienten», dijo él, más para sí que para ella. Pasaron frente a un mezquite que a esa hora había decidido prestar un poco de sombra. Tomás bajó el baúl un instante. «¿Quiere?» Iba a preguntar si quería agua, si quería descansar, si quería volver atrás si todo era demasiado. Se mordió la punta de la lengua. «Quiero ver el rancho», respondió Clarisa, y el sol rebotó en sus ojos con una luz que no venía del cielo. Cuando el portón del Ramírez apareció, 2 palos cruzados y un hierro con las iniciales TR, el viento cambió de temperatura. Se oyeron gallinas, y un perro viejo, al reconocer el trote de su amo, movió la cola con ese entusiasmo selectivo que tienen los animales sabios. La casa era simple, paredes encaladas, techo de tejas desparejas, una galería de madera donde una cuerda sostenía ropa tendida. Había macetas con albahaca y ruda. El resto lo completaban una pila de leña y unos baldes. Una niña corrió desde el fondo con los codos sucios de harina. Tenía trenzas mal peinadas y ese modo de mirar que detiene a los adultos sin pedir permiso. «¡Papá!», gritó. «¡El pan!». Se detuvo. Enfocó a Clarisa como quien descubre una estrella de día. Abrió la boca para decir algo, pero mordió la palabra y la guardó en los labios como un tesoro. Sus ojos viajaron del baúl a las manos de la mujer, de las manos a su rostro. Tomás dejó el baúl junto a la puerta. El polvo de la calle en él parecía una inscripción. «Sofía», dijo, «esta es Clarisa». La niña no saludó con la timidez ensayada que se usa con los forasteros. Se limpió las manos en el delantal. Dudó un segundo, el tiempo justo entre un pensamiento y el siguiente, y dio un paso adelante. El perro viejo, a su modo, hizo lo mismo. Clarisa, que había llegado a ese instante pensando que su cuerpo iba a hablar primero por ella, sintió que un silencioso se desarmaba dentro. Le hizo a la niña una pequeña reverencia, como esas que había visto en fiestas antaño, por puro respeto. «Hola», dijo. «Traje hilo azul para remendar muñecas», y de su bolso sacó tímida y resuelta un paquete envuelto en papel estraza. Sofía lo tomó con solemnidad. Sus dedos dejaron un mapa de harina en el papel. No dijo nada. A veces el principio de una historia es un objeto pequeño entre 2 personas. Detrás, el sol empezó a inclinarse. En el pueblo, alguien contaría esa tarde como la tarde en que una mujer grande bajó de la diligencia y el colorado no se dejó enturbiar la mirada. Otros, con el tiempo, recordarían apenas el detalle de un perro que movió la cola, de una soga firmada a tiempo, de un gracias que olía a horno. Santa Esperanza, como todas las esperanzas, sería lenta para entender. Pero las cosas ya habían empezado a acomodarse donde debían. En el lugar donde el peso de cada uno no se mide en burlas, sino en lo que sostiene. El amanecer llegó con un rumor de alas sobre el gallinero y un olor tibio a pan que todavía no era pan. La luz, al hendir los postigos, dibujó en el piso de la cocina una parrilla de oro. Clarisa despertó antes que el gallo. No era insomnio, era costumbre. En la ciudad las clientas venían temprano por los arreglos y en la trocha, madrugar era una manera de quitarle ventaja al calor. Se sentó en la cama sencilla que Tomás le había preparado en el cuarto del fondo. Un catre ancho, 2 sábanas recién lavadas, una colcha de rombos cosida por manos antiguas, y escuchó. La casa hablaba bajo, una gota en el balde, la madera que se acomodaba, un perro que soñaba con perseguir nubes. Se puso el vestido azul oscuro y salió descalza a la galería. El aire tenía filo, de esos que se embotan con el primer sol. En la cocina, el anafe guardaba brasas mansas. Clarisa avivó el fuego con paciencia, moviendo el soplador como quien arrulla. Mientras el agua empezaba a temblar en la olla, echó harina en la mesa y la dejó caer como nieve tosca. Sus manos, firmes y curtidas por la aguja, se movieron a un ritmo aprendido. Pozo, sal, un hilo de agua, juntar, empujar. Las manos no mienten, había dicho Tomás la tarde anterior, y ella lo recordó con una sonrisa que apenas asomó. ¿Eso va a ser pan?, preguntó una voz a su espalda. Sofía, con los pies fríos y la cara todavía pegada al sueño, se había asomado a la cocina como entran los gatos, sin ruido y con toda la atención del mundo. «Si el horno no me desmiente», respondió Clarisa. «¿Me ayudas?». La niña dudó un segundo, como si el paso entre mirar y hacer fuera un río profundo. Luego se acercó y hundió los dedos en la masa con el respeto de quien toca un secreto. La harina le subió hasta las muñecas y se rió. Clarisa le mostró cómo plegar, cómo volver a plegar, cómo escuchar con los dedos. Hablaron de cosas pequeñas, de por qué el pan huele distinto en las tardes,
de por qué las gallinas prefieren la sombra de la higuera, de por qué los silencios a veces no pesan tanto cuando hay algo entre las manos. Tomás apareció en el umbral cuando el primer pan tomó forma. Venía de los corrales, con un hilo de alambre en el cinto y la camisa marcada por la tarea. Observó sin apuro. A él le gustaba llegar a una escena ya empezada, como si el mundo funcionara bien sin su permiso. «Buen día», dijo. «Buen día», contestaron las dos. A destiempo, y la descoordinación las hizo reír. Pusieron los panes en la bandeja. Sofía estiró el cuello para ver cómo Clarisa abría el horno y deslizaba la masa hacia adentro con un gesto que no desperdiciaba fuerza. Luego la niña corrió al patio a contarle a su perro, que ya lo sabía, que habría pan. Tomás se quedó en la puerta con el sombrero en la mano. «No hacía falta que madrugaras tanto», dijo. «La casa te habría esperado». «Yo no», contestó Clarisa, y fue todo el discurso sobre el miedo que traía en el pecho en 2 palabras. Él asintió como si entendiera el idioma de los huesos. Se sentaron a tomar café aguado. Tomás cortó 2 rebanadas de queso y deslizó una hacia ella sin mirarla mucho, como quien teme espantar a una cierva. «En las cartas», dijo al cabo, «se dice fácil. Ven». Y una cree que el camino es una línea recta. «Ningún camino lo es», respondió Clarisa. «Pero si uno mira al suelo se pierde el cielo, y si mira mucho el cielo se tropieza». «Hablas como mi madre», dijo él y se sorprendió oyéndose. No era un hombre que trajera al desayuno a sus muertos. Guardó silencio un instante. «No te voy a apurar, Clarisa. La casa tiene piezas que no sé nombrar. Tú verás cuáles tocas y cuáles no. Yo», buscó, «yo te tengo respeto». Eso. La palabra en su boca era más grande que un te quiero mal usado. Clarisa bajó la vista al plato para esconder una emoción que no quería exhibir en público, ni siquiera ante ese público de 2. El rancho tenía su coreografía de mañana, y cada quien tomó su lugar. Tomás revisó alambrados y bebederos. Sofía dio de comer a las gallinas y buscó los huevos con el entusiasmo de quien busca tesoros. Clarisa abrió baúles, sacudió sábanas, plegó manteles, encontró agujas en un tarro, retorció el trapo hasta dejarlo como una soga fina. Vio lo que había y lo que faltaba. Botones huérfanos, una cortina que pedía remiendo, un sillón cuya arpillera lloraba por dentro. No juzgó. Midió, a media mañana, el capataz del vecino pasó con una noticia envuelta en polvo. Se enredó el ternero del Marcelo en la cerca. Anunció desde el camino. «Dice que si podés echar una mano, Colorado, que el animal se le va a lastimar». Tomás dejó el martillo. Clarisa ya había cogido el botiquín de lata donde guardaban alcohol, gasas, una tijera vieja y una pomada que olía a yuyo. «Yo voy», dijo él. «Yo también», dijo ella, sin preguntarse si correspondía. Llegaron al claro donde el ternero jadeaba con medio cuerpo del lado equivocado del alambrado. El animal lanzaba cabezazos a ciegas, más por miedo que por bravura. El capataz, un hombre nervioso, de cejas juntas, intentaba sujetarlo del hocico con un trapo. «Le va a desgarrar la piel», dijo Clarisa, sin dureza. Se acercó despacio, hablándole al ternero con un murmullo que no decía nada y decía todo. Le cubrió los ojos con su chal y, ya sin la luz mortificándolo, el animal dejó de pelear contra fantasmas. Tomás, del lado de adentro, cortó 2 hilos de alambre con tenaza medida. En un instante limpio, el cuerpo pasó. La piel raspó. La vida siguió. «Gracias», dijo el capataz y miró a Clarisa como quien corrige una opinión. «No cualquiera se anima». «No es cosa de valentía», contestó ella. «Es cosa de no apurarse con lo que late». Volvieron al rancho con el sol ya mandando. Abrieron el horno y la cocina se llenó de un olor que era una mano en el hombro. Sofía aplaudió sin protocolo. Partieron el pan y lo comieron con la premura de los que saben que ese tipo de felicidad se enfría rápido. Al terminar, Clarisa sacó de su bolso una cinta de medir y bajo la sombra de la galería tomó medidas a Sofía. «¿Para qué es?», preguntó la niña conteniendo la risa de cosquillas. «Para una prenda que puedas ponerte cuando quieras correr sin que se te peguen las piernas», dijo Clarisa, «y porque la escuela necesita cortinas y nadie las va a coser solas». «¿La escuela?», se metió Tomás. «La maestra se fue en invierno. Pero los bancos siguen ahí», replicó Clarisa. «Y un lugar con cortinas da ganas de volver». El comentario quedó colgando como una promesa o una insolencia. Tomás no sabía si aquel impulso de arreglar el mundo le iba a costar cosas que no tenía. Pero le gustó la idea de ver a su hija leyendo con la luz tamizada. Por la tarde bajaron al pueblo por harina y querosén. Si algo había aprendido Clarisa, era que enfrentar pronto lo inevitable ahorra dolores inservibles. El camino repetía piedras ya pisadas y el sol torcido ensayaba sombras nuevas. En la tienda de don Luján, los sacos apilados hacían una pared granulada. El tendero los saludó con un pestañeo que valía por una reverencia y 3 chismes. «Colorado», dijo. «Señora»,
y dejó el vocativo abierto por si Clarisa quería ponerle apellido a su presencia. Ella respondió con un buenas que llevaba la barbilla alta. Gavino, el del sombrero ladeado, estaba recostado contra el mostrador, con la siesta aún pegada a los párpados. Hizo un ruido con la lengua que pretendía ser saludo y acabó en comentario. ¿Ya probaste la resistencia del puente Colorado? Se burló a medio tono. Antes de que Tomás respondiera, doña Prudencia, la de la fonda, atravesó la calle con la bandeja de empanadas en alto. Olía a comino y a horno. Si vas a hablar, Gavino, que sea para comprar, dijo. O para pedir perdón. Que la harina no sube con tu aire. La intervención descolocó al hombre. No esperaba que el pueblo lo desmintiera frente a sus oyentes. Tomás aprovechó el hueco para pagar la harina, el querosén y, en un gesto que nadie supo leer en el momento, 2 varas de percal floreado. ¿Para qué tanta flor?, preguntó Luján contando el vuelto. Para recordar que aquí crecen, dijo Tomás y miró de reojo a Clarisa. No era un regalo, era una declaración de intenciones. De regreso la carreta cargó, además de cosas, silencios de buena madera. Sofía en el asiento hacía preguntas como un pájaro que picotea. Si las flores del percal olían, si el pan del mediodía iba a repetirse mañana, si el ternero del vecino había aprendido la lección. Clarisa le contestaba a casi todo, y lo que no sabía lo dejaba sin afeitar. Cuando el rancho los recibió con un alboroto de sombras largas, el calor había bajado a un punto razonable. Clarisa encendió el farol grande de la galería y puso el percal sobre la mesa. Trazó con jabón un molde improvisado, clavó alfileres, dejó que el ruido del metal en la madera marcara compases pequeños. Sofía, sentada frente a ella, hilvanó como pudo, con lengua entre los dientes. Tomás, desde el escalón, afiló el cuchillo con una piedra que parecía conocerlo desde siempre. Desde la cocina llegó la noticia de que el guiso empezaba a hablar. ¿Te pesa?, preguntó él de pronto sin levantar la vista. ¿Qué cosa?, dijo ella sabiendo. Las miradas. Clarisa sostuvo el ojo de la aguja justo antes de eludirlo. Me pesan menos que el juicio que yo misma me hago, respondió. Pero hoy, miró a Sofía, hoy pesaron menos. Tomás asintió despacio. Nadie le había enseñado a poner nombre a su propio corazón. Lo conocía, sin embargo, en sus manifestaciones. El nudo que le había apretado la garganta cuando ella bajó del banco de la diligencia. El alivio exacto que le había dado verla aquí, cruzando la casa como si supiera por dónde se entra y por dónde se sale. La gratitud bruta de ver a su hija atender a una mujer como quien atiende a un fuego. Yo no sé decir bonito, admitió, pero sé trabajar derecho. Y si algo no me gusta, lo arreglo o lo dejo ir. Contigo, se detuvo, buscó. Contigo quiero trabajar despacio. Clarisa levantó la cabeza. No pidió explicaciones. Había escuchado toda su vida promesas que no sabían sostenerse. Y esa frase de oficio le pareció más seria que un cielo lleno de cohetes. Esa noche cenaron bajo las estrellas, con la mesa corrida hacia afuera para que el perro se creyera invitado. Sofía contó con lujo de detalles la historia del ternero rescatado, exagerando los mugidos y dramatizando sus propios miedos. Tomás la escuchó como si se lo contaran por primera vez, aunque había estado ahí. Clarisa sirvió los platos midiendo porciones con alegría de anfitriona, no con cálculo. Después Sofía trajo del cuarto la muñeca de trapo que Clarisa le había cosido por carta. Tenía un vestido de cuadritos y una sonrisa bordada con hilo negro que se había corrido un poco en el viaje. ¿Puedes arreglarla?, preguntó. Claro, dijo Clarisa, y también puedo enseñarte a arreglarla tú. El hilo azul encontró la tela sin pelear. La sonrisa de la muñeca se asentó como si se diera cuenta de que había llegado a su sitio. La niña la apretó contra el pecho, y ese gesto pequeño cerró algo que había quedado abierto desde hacía tiempo. Cuando Sofía se fue a dormir, después de pedir 3 tragos de agua que eran excusas para quedarse, Tomás y Clarisa se quedaron un rato más en la galería. El cielo, limpio, mostraba sus cicatrices blancas. Un grillo llevó la conversación hacia una pausa larga. Yo no te pedí que cambiaras nada, dijo él al fin. Te pedí que vinieras. Yo no vine a cambiarte, contestó ella. Vine a ver si este lugar me recibía sin pedirme permiso a cada paso. Y miró alrededor como quien prueba el piso. Me parece que sí. Mañana, dijo Tomás. Si te parece, te muestro el potrero del fondo. Allí corre un aire distinto. Y en la curva del arroyo hay piedras planas para sentarse. Mañana, repitió ella. Y pasado. Si el mundo no se rompe, a lo lejos una guitarra intentó un samba en alguna casa vecina. El viento trajo apenas el sabor de la canción y lo dejó entre los árboles. Tomás recogió los platos como quien no quiere que la noche se llene de trabajo pendiente. Clarisa dobló el percal con un cuidado que parecía cariño. Antes de entrar, él se detuvo en seco como si recordara algo importante. «Gracias por el ternero», dijo.
Y por el pan. Y tú por el silencio, respondió Clarisa. Hay silencios que se pueden habitar. Cerraron la puerta con el cerrojo chico, el que no pesa. El rancho quedó envuelto en un descanso sin miedo. En el pueblo, Gavino mascaba su propia lengua y doña Prudencia amasaba historias para el desayuno. El pastor Ortega en su cuarto anotaba en un cuaderno: la bondad cuando no hace ruido dura más. Y el corazón del vaquero, que no era una cosa poética, sino una herramienta curtida, encontró un modo nuevo de latir, ajustándose como un cuero bien mojado a la forma de una vida que recién empezaba a tomar cuerpo. El verano en Santa Esperanza había traído un calor obstinado que hacía vibrar el aire sobre los techos de adobe. Los hombres buscaban la sombra en el salón y las mujeres refrescaban la ropa en barreños al pie de las galerías. En el rancho Ramírez, sin embargo, el calor se mezclaba con un rumor distinto, el de los pasos de una vida que empezaba a acomodarse. Clarisa, con el delantal bien atado y la frente perlada, había pasado la mañana sacudiendo tapices, lavando cortinas y remendando la ropa de Sofía. El aire olía a jabón de ceniza y a flores secas que ella misma había guardado en bolsitas de tela. Cada objeto de la casa, desde los platos hasta los almohadones, había pasado por sus manos robustas y bajo su cuidado, el rancho había dejado de parecer un lugar a medio camino para convertirse en un hogar. Pero no todos en el pueblo aceptaban aquel cambio. Murmullos en el pueblo cuando Tomás bajaba por provisiones. Las miradas eran cuchillos escondidos. Se le nubló la vista al Colorado, murmuraban los hombres entre risas roncas. De todas las mujeres del mundo va y se trae esa. En el mostrador de la tienda, alguna señora torcía el gesto al ver a Clarisa escoger telas o preguntar por especias. Era como si el pueblo entero estuviera esperando el momento en que Tomás se arrepintiera, o en que ella misma, cansada de las burlas, tomara sus cosas y regresara de donde vino. Clarisa lo sentía. Cada salida era una prueba, y aunque mantenía la frente alta, cada palabra malintencionada era como un guijarro que se iba acumulando en su pecho. No decía nada. No quería preocupar a Tomás, pero por las noches se quedaba despierta escuchando el viento. El cariño de Sofía, sin embargo, no necesitaba que nadie le contara nada. Los niños entienden lo que los adultos esconden. Una tarde, mientras cosían juntas un vestido sencillo, la niña se detuvo de pronto, la aguja en el aire. «Clarisa, ¿te duele cuando se ríen de ti?» La pregunta fue como un disparo en la calma. Clarisa apretó los labios. Había decidido ser fuerte, pero no sabía mentirle a esos ojos. A veces confesó con voz baja: «Pero uno aprende a seguir». Sofía apoyó la aguja sobre la mesa y con gesto resuelto la miró fijamente. «Es que no entiendo por qué. Si tú eres bonita», Clarisa soltó una risa breve, casi incrédula. «¿Bonita?», repitió como si la palabra no pudiera pertenecerle. «Sí, bonita como cuando sale el pan del horno y la casa huele rico. Bonita como cuando me cuentas historias antes de dormir. Bonita como cuando papá sonríe sin darse cuenta». La mujer sintió un nudo subirle por la garganta. Abrazó a la niña con fuerza, y en ese abrazo encontró una certeza que las burlas nunca podrían arrancarle. Para Sofía, ella era hermosa, y eso bastaba. La plaza del pueblo días después, la ocasión llegó. Santa Esperanza celebraba su feria anual. Puestos de comida, música de guitarras, carreras de caballos y niños correteando con caramelos en los bolsillos. Tomás había llevado a Clarisa y a Sofía al pueblo para disfrutar de la fiesta. Apenas llegaron, las miradas se clavaron en Clarisa como flechas. Algunas mujeres cuchicheaban detrás de los abanicos. Los hombres soltaban comentarios entre dientes. La música no alcanzaba a tapar las risas. Clarisa intentó ignorarlo. Se quedó junto al puesto de dulces con Sofía, mientras Tomás revisaba la competencia de caballos. Pero los murmullos crecieron. Un grupo de jóvenes se atrevió incluso a imitar el modo en que ella caminaba, con exageraciones crueles. La risa estalló como pólvora. Sofía, con las mejillas rojas de rabia, apretó la mano de Clarisa. «No dejes que lo hagan, no dejes», murmuraba como si pidiera permiso para algo. Entonces la niña soltó la mano, subió de un salto a la fuente del centro de la plaza y con la voz más firme que había usado en toda su vida gritó: «¡Basta!». El silencio cayó como una manta. Los músicos dejaron de tocar, los caballos relincharon inquietos. Todos los ojos fueron hacia esa pequeña figura con trenzas despeinadas. «Basta de reírse de ella», continuó Sofía con la frente en alto. «Ella es mi mamá. Es buena, es valiente, me cuida y me quiere. ¿No lo ven? Es bonita, papá dice poco, pero yo sí lo digo. Es bonita». Un murmullo de sorpresa recorrió la plaza. Nadie esperaba que la hija del Colorado hablara así. Tomás, que había vuelto al escuchar el alboroto, se abrió paso entre la multitud y se paró al lado de su hija, sin decir nada, pero con la mano firme en su hombro. Clarisa, desde abajo, no pudo contener las lágrimas. Nunca nadie la había defendido con tanta claridad, con tanta inocencia.
El cambio, algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros se removieron incómodos. Doña Prudencia, la de la fonda, fue la primera en romper el silencio. La niña tiene razón, dijo con voz clara. Y yo digo más. Hace rato que Clarisa es la que trae orden y bondad al rancho Ramírez. Poco a poco, otros se sumaron con gestos de aprobación, aunque tímidos. No todos, claro. Los prejuicios no se evaporan de un día para otro. Pero algo había cambiado. La voz de una niña había puesto al pueblo frente a su propia mezquindad. Esa noche, de regreso al rancho, la carreta avanzaba bajo un cielo limpio de estrellas. Tomás miraba el camino, callado, pero su mano buscó la de Clarisa y no la soltó. Sofía, adormilada, repetía entre sueños las mismas palabras. «Es bonita, papá». «Es bonita Clarisa», con el corazón lleno. Entendió que la vida no la había llevado hasta allí para ser aceptada por todos, sino para encontrar ese lugar, ese hombre y esa niña que la habían llamado por su nombre verdadero. El sol del oeste caía con furia sobre los techos de teja y las calles polvorientas de Santa Esperanza. El verano ya estaba maduro y el aire se pegaba a la piel como un manto ardiente. Ese día el salón rebosaba de forasteros y parroquianos. La feria había atraído a comerciantes, tahúres y algunos pistoleros que buscaban distracción después de las largas cabalgatas. El piano sonaba con una tonada chueca, interrumpida por carcajadas y el chocar de vasos. Clarisa, que rara vez entraba al pueblo sola, había decidido acompañar a Tomás y Sofía. Llevaba un vestido sencillo, de algodón floreado cosido por sus propias manos. Caminaba con paso seguro, aunque sentía sobre sus hombros el peso invisible de las miradas. Había aprendido a ignorarlas, pero no a dejar de sentirlas. La burla, cuando cruzaron la calle principal, un grupo de vaqueros jóvenes, medio ebrios, se apostó en la puerta del salón. Entre ellos estaba Gavino, el del sombrero ladeado cuyo veneno nunca encontraba descanso. «Ahí viene la reina del rancho», vociferó alzando el vaso de whisky. «Cuidado que si se sienta en la barra la partimos en dos». Las risas explotaron como tiros. Clarisa bajó la mirada dispuesta a pasar de largo. Tomás apretó los puños pero no avanzó. Sabía que responder con violencia solo echaría más leña al fuego. Sofía, en cambio, se detuvo en seco. Miró a su padre, luego a Clarisa. Vio el brillo húmedo en los ojos de la mujer y algo en ella, más fuerte que el miedo, se encendió. La voz de Sofía, la niña, trepó a una mesa vacía sin importarle el polvo ni las astillas. El murmullo se apagó poco a poco. No era común que una chiquilla desafiara así a los hombres del salón. «Ya basta», gritó con una fuerza que parecía prestada del trueno. Los vaqueros quedaron desconcertados. Gavino se rió por lo bajo, pero la voz de Sofía siguió firme. «Ella es mi mamá. ¿Me oyen? Mi mamá. Ustedes se ríen porque no la conocen, pero yo sí. Ella me enseña a coser, me cuenta historias, me cura cuando me caigo. Ella hace que la casa huela a pan, hace que papá sonría. Ella es bonita». Un silencio incómodo se apoderó del lugar. Las palabras de la niña flotaban como una verdad imposible de derribar. Los hombres se miraron entre sí, buscando complicidad, pero esta vez las risas no llegaron. El gesto del pueblo fue entonces cuando doña Prudencia, la de la fonda, salió con una bandeja de empanadas en la mano y se plantó frente a los burlones. «La niña tiene razón», dijo con voz clara, «y ustedes, en lugar de reír, deberían aprender un poco de respeto». El pastor Ortega, que pasaba rumbo a la iglesia, se detuvo y levantó la voz. «Dios mira más allá de las apariencias. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar?» Uno a uno, algunos vecinos comenzaron a asentir, a murmurar frases de apoyo. Otros bajaron la cabeza, avergonzados. Gavino intentó lanzar otra burla, pero se encontró con las miradas frías del resto. Esta vez nadie lo acompañó en su risa. El silencio de Tomás no había dicho nada en todo ese tiempo. Pero cuando Sofía bajó de la mesa, él la tomó de la mano y la colocó al lado de Clarisa. Entonces miró a Gavino con una calma que helaba más que cualquier amenaza. «Mi familia merece respeto», dijo sin alzar la voz. Y en ese tono grave y simple había más peso que en un disparo. Gavino tragó saliva, pero no respondió. Dio un paso atrás, perdió pie, y el silencio del pueblo terminó por aplastarlo. El nuevo comienzo aquel día marcó un cambio en Santa Esperanza. Nadie lo reconoció en voz alta. Pero desde entonces las burlas cesaron. Clarisa fue invitada a la iglesia a ayudar con los cantos, a la escuela a coser nuevas cortinas, a las casas de las vecinas a enseñar recetas. Su risa, franca y contagiosa, comenzó a llenar los rincones donde antes había recelo. En el rancho, la vida siguió con sus rutinas. El trabajo en los corrales, el pan en el horno, las noches bajo el cielo inmenso. Pero algo en los tres había cambiado. Tomás ya no temía mostrar el orgullo que sentía por Clarisa. Sofía dormía tranquila, sabiendo que había defendido a su madre.
Y Clarisa, al mirarse al espejo, ya no veía solo la mujer que había sido ridiculizada, sino la esposa y madre que había encontrado su lugar. El epílogo: una tarde, mientras el sol pintaba de rojo las colinas, Sofía se sentó junto a Tomás en la galería. Clarisa cosía en silencio, y la brisa traía olor a tierra mojada tras una lluvia breve. La niña, con voz soñolienta, repitió lo que ya se había vuelto costumbre. «Es bonita, papá». Tomás sonrió acariciando la cabeza de su hija. Miró a Clarisa, que levantó la vista justo en ese instante, y supo que no había nada más cierto en todo el desierto. Y así, entre los polvos del oeste y los murmullos que poco a poco se apagaban, la justicia en Santa Esperanza no vino de un revólver ni de un duelo, sino de la voz clara de una niña que supo ver la belleza donde otros se habían negado.